Ana Pavlova bailó La muerte del cisne más de 4000 veces. 4000 veces el mismo dolor, la misma entrega, la misma despedida. Sus últimas palabras antes de morir fueron: preparen mi vestido de cisne. Ella sabía exactamente quién era. Yo todavía estoy tratando de descubrirlo. Este es mi diario. El diario de alguien que baila sin público, sin escenario, sin aplausos. Alguien que el mundo del ballet probablemente nunca va a conocer. Pero hoy quiero contarte algo que me costó años entender. Algo que tiene que ver con Pavlova, con Misty Copeland, con Pina Bausch y conmigo. Porque hay un secreto que comparten todas las grandes bailarinas de la historia. Y no es el talento, no es el cuerpo, no es la suerte. Quédate hasta el final y te lo cuento. El ballet llegó a mi vida sin pedir permiso. No fue una decisión calculada, ni un sueño de infancia perseguido con disciplina. Fue algo más simple. Un día puse una pieza de Tchaikovsky mientras limpiaba la casa, y mi cuerpo empezó a moverse solo. No tenía zapatillas, no tenía barra. Tenía el respaldo de una silla y un piso de baldosas frías. Pero algo en esa música me despertó un lugar adentro que yo no sabía que existía. Recuerdo las primeras veces que intenté un arabesque frente al espejo del baño. No llegaba ni a la mitad. Me temblaba la pierna de apoyo. Me agarraba de la pared como si fuera el último recurso. Y me reía mucho, porque era ridículo, y era hermoso, y era mío. ¿Sabes qué dijo Martha Graham, la madre de la danza moderna? Dijo: el cuerpo dice lo que las palabras no pueden. Yo no conocía esa frase cuando empecé, pero la estaba viviendo, sin saberlo. Bailar en mi cuarto se convirtió en mi forma de respirar, de procesar el día, de sentirme real cuando todo lo demás se sentía borroso. Pero hay algo que nadie te dice sobre enamorarte del ballet, que un día el cuerpo que te dio esa alegría puede convertirse en el que te la quite. Fue un martes. No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo el momento. Me paré frente al espejo. Puse la música. Era el Adagio de Albinoni, esa pieza que siempre me hacía sentir todo. Levanté el brazo para empezar un port de bras y el cuerpo dijo que no. No era dolor exactamente. Era como si alguien hubiera cortado los cables entre lo que yo sentía y lo que mi cuerpo podía hacer. Las piernas no respondían. El brazo que levanté se sentía como si pesara 10 kilos. Y el reflejo en el espejo me devolvió a alguien que no reconocí. Apagué la música antes de que terminara el primer compás. Esa noche guardé las zapatillas en el fondo del armario. Y la voz en mi cabeza, esa que siempre está ahí, la que sabe exactamente dónde pegar, dijo algo que me partió. ¿Para qué seguís? Esto no es para vos. Pasaron días sin que bailara. Después una semana. Después 2. La música seguía ahí, en mis playlists, en mis auriculares, en el fondo de cada café y cada tienda. Pero yo le daba skip. Cada vez que sonaba algo que me recordara al ballet, algo adentro se contraía, como tocar una herida, sin querer. El problema no era el silencio, era lo que llenaba el silencio. Porque cuando dejas de bailar y nadie lo nota, una parte de vos empieza a creer que nunca importó.
Nadie me mandó un mensaje preguntando por qué no subía videos. Nadie extrañó mis prácticas. Porque cuando sos invisible, tu silencio también lo es. Y en ese vacío, hice algo que le hacemos todos y que siempre nos destruye un poco. Empecé a comparar. Abría Instagram a las 3 de la mañana y veía bailarinas con extensiones perfectas, grand jetés que desafiaban la gravedad, líneas infinitas, tutús impecables, miles de likes. Comentarios que decían, naciste para esto. Y después me miraba a mí, en pijama, con las zapatillas guardadas, con un cuerpo que ya ni siquiera intentaba. ¿Sabes quién más escuchó que su cuerpo no era suficiente? Misty Copeland, la primera bailarina principal afroamericana del American Ballet Theatre, una de las más grandes de la historia. Cuando era adolescente, le dijeron que su cuerpo no servía para el ballet clásico, demasiado musculosa, demasiadas curvas, que el ballet no estaba hecho para alguien como ella. Ella no les creyó, pero yo sí me estaba creyendo esas voces, cada noche, cada scroll, cada comparación. Y justo cuando ya lo daba por terminado, el algoritmo hizo algo que no puedo explicar. Fue a las 2 de la mañana. Estaba en la cama, sin poder dormir, haciendo lo que siempre hacía, scrollear sin sentido. Y de repente, apareció un video, viejo, en blanco y negro, granulado. Era Maya Plisetskaya bailando Carmen. Tenía más de 60 años en esa grabación. 60. Y bailaba. No con la técnica perfecta de sus 20, no con las piernas a la altura de antes, no con la flexibilidad que tienen las bailarinas de los videos que yo miraba a las 3 de la mañana para destruirme, pero con algo que ninguna de ellas tenía, una presencia que te obligaba a mirar. Cada gesto de sus manos contaba algo. Cada mirada era fuego. Cada respiración era parte de la coreografía. Su cuerpo había cambiado, sí. Había envejecido. Se había transformado. Pero su alma bailaba exactamente igual que siempre. Plisetskaya siguió bailando hasta los 70. Margot Fonteyn bailó Romeo y Julieta a los 56. Alicia Alonso dirigió el Ballet Nacional de Cuba prácticamente ciega. Ninguna tenía un cuerpo perfecto cuando hicieron historia. Tenían algo mejor. Cerré el video. Apagué la luz. Me quedé mirando el techo. Y por primera vez en semanas, sentí que las piernas me hormigueaban. Como si el cuerpo estuviera diciendo, ¿ahora sí me vas a escuchar? Al día siguiente me levanté antes de que sonara la alarma. No sé por qué. El cuerpo decidió por mí. Caminé hasta la mitad de mi cuarto, descalza. El piso estaba frío. Puse la música antes de pensar, antes de que la voz en mi cabeza tuviera tiempo de decir nada. Y empecé despacio. No intenté un gran batmón, ni un arabesque perfecto. No intenté parecerme a nadie. Hice un plié, lento, consciente, sintiendo cada milímetro del movimiento. Las rodillas que se flexionan, los pies que empujan el piso, la columna que se alarga, la respiración que acompaña. Y por primera vez en semanas, no me miré al espejo. Cerré los ojos y bailé para adentro. Pina Bausch, la gran revolucionaria de la danza, decía algo que esa mañana entendí con todo el cuerpo. No me interesa cómo se mueve la gente, me interesa qué la mueve.
¿Sabes qué me mueve a mí? No es la técnica, no es la perfección, no es que alguien me mire y diga, qué bien baila. Es la sensación de estar viva, de habitar mi cuerpo con todo lo que es, imperfecto, cambiante, limitado y hermoso. Ese día bailé 20 minutos, nada más, pero fueron los 20 minutos más honestos de toda mi vida. Hay una frase de Rudolf Nureyev que llevo tatuada en algún lugar invisible del pecho. La técnica es lo que te entrena, pero lo que te hace bailar es el corazón. Yo no tengo el cuerpo que el ballet clásico celebra. No tengo años de academia ni un currículum de competencias. No tengo público, ni aplausos, ni un escenario con luces. Pero tengo algo que nadie me puede quitar: la decisión de volver cada día. Ese es el secreto, el que te prometí al principio, el secreto que comparten Pavlova, Copeland, Plisetskaya, Fontaine. No es el talento, no es el cuerpo, no es la suerte. El ballet me enseñó que no hace falta ser buena para merecer bailar, que el arte no se gana con talento, sino con presencia, con volver una y otra vez, aunque el cuerpo no responda como queremos. Cuidarme no es rendirme, es elegir seguir bailando mañana, y pasado mañana, y todos los días que mi cuerpo me lo permita. Soy una bailarina invisible, no porque no exista, sino porque mi danza no necesita testigos para ser real. ¿Sabes cuántas hay como yo? Bailando solas en sus cuartos, en sus cocinas, en estudios vacíos a las 11 de la noche, sin cámara, sin aplausos, sin nadie mirando. Millones. Y cada una de ellas merece ser vista, aunque sea solo por ella misma. Hay días en los que mi cuerpo no puede, pero mi alma sigue bailando. Este fue el primer capítulo. El primero de muchos, porque hay historias que no terminan, solo hacen pausa y después siguen bailando.